Bueno, estamos dando ya inicio, ahora que estamos ya todo el público aquí presente. Estamos dando inicio a un nuevo vivo. Hoy vamos a estar conversando con Estuliendo, un chico muy querido, muy seguido en el mundo de las redes, que ha sido un gran defensor de las ideas de libertad desde hace mucho tiempo, porque hoy pareciera que es bastante fácil animarse a hablar de las ideas de libertad. Tiempo atrás tenía otro costo, tiempo atrás tenía otra dificultad también, y él viene batallando desde aquellas épocas. Así que en ese sentido, más allá del reconocimiento en términos académicos, también el reconocimiento de la militancia que ha desarrollado. Y nos tenía una idea muy interesante para dialogar. Hoy va a ser más diálogo, quizás algún debate de por medio, en torno a lo que son ciertos conceptos de la posmodernidad, ciertos conceptos en torno a la economía, la existencia de la persona, la realidad argentina. Aunque parezcan temas que no están conectados, vamos a ver que finalmente hay un vínculo entre lo que es la economía, el sentido de propiedad de la persona, el sentido de trascendencia, el miedo a la muerte, el resguardo de la propia vida. Así que sin más preámbulos, te dejamos a ti la palabra para que inicies el diálogo. Qué intro, Horacio, qué intro, uy, ahora me volvió a poner nervioso. Bueno, de vuelta, siempre una intro pequeña, así media demagógica, pero gracias por este espacio, gracias por los halagos que no hacen falta. Eh, mi paso por la política, si se quiere, fue muy concreto con el tema de la defensa de la vida y el aborto, ahí con la gente de Frente Joven. Tu señora me conoce de ahí y nos conocemos de ahí, así que no me va a dejar mentir que era un pibe apasionado por la verdad, ¿no? Y de ahí viene la intro a lo que hoy vamos a estar debatiendo, ¿no? Eh, digamos, estos días me estuve debatiendo en mi cabeza algunos temas, por ejemplo, el nazismo, ¿no? Digo, ¿cómo llegó el nazismo a convencer? Digamos, el nazismo es indudablemente malo, ¿no? Y hay algo que la humanidad tuvo bueno, que fueron los juicios de Nuremberg, donde en algún punto se reivindicaron los derechos naturales, ¿no? Hoy que están tan de vuelta olvidados, pero después charlemos un poco de eso también y los derechos naturales o la moral como objetiva, ¿no? Pero justamente, mira, ya me estoy mareando y me estoy mezclando. Ahí se sumó Pulseras Anti-K. Me encanta Sofía Berna. Les mandamos un saludo. Pero bueno, no me quiero ir porque son muchos temas. O sea, es un tema central que es el tema de la verdad, que ramifica para un montón de lados. Yo hoy te lo quiero llevar para la economía o para el aborto. Coco Malbrán, un saludo. Este, y la realidad es que, digamos, estaba pensando justamente en el nazismo, pues yo digo, ¿cómo, más allá de que una idea mala, digamos, ¿cómo ha logrado una idea mala convencer a tantas personas, y no personas del Congo belga, ¿no? Alemanes, ¿no? Que con su historia cultural, su historia intelectual, su historia, bueno, su historia histórica, vale la redundancia, ¿cómo lo lograron, no? Entonces, necesariamente, yo justo agarro un libro muy cortito que se llama, el nombre es justamente marketinero, el libro se llama ¿Cómo matar 11 millones de personas?, ¿no? Y el subtítulo es más interesante todavía, que justamente nos introduce a lo que hoy quiero debatir. Fíjate que igual después este tema lo vamos a llevar, como te decía, al aborto y a la economía, pero el subtítulo del libro dice ¿por qué la verdad es más importante de lo que crees? ¿No? Y el tema de la verdad es un tema del que no se habla tan seguido y que deberíamos hablar más seguido. Y el tema de la verdad, justamente, es el que está absolutamente vinculado con el pensamiento o la cultura postmoderna, ¿no? Pero bueno, te quería arrancar leyendo un pequeño párrafo de este libro, ¿no? Justamente, que dice así: ¿por qué la duración media de las grandes civilizaciones de nuestro mundo es de 200 años? ¿Por qué? ¿Por qué parece que todas esas civilizaciones siguen la misma secuencia identificable? De la esclavitud a la fe espiritual, de la fe espiritual al valor, del valor a la libertad, de la libertad a la abundancia, y acá empieza ahí como que tocó un máximo, de la abundancia a la autocomplacencia, de la autocomplacencia a la apatía, de la apatía a la dependencia, y finalmente de la dependencia de nuevo a la esclavitud. Otro de los puntos que medio voy a tocar, como que no empecé a desarrollar ninguno y medio como que te fui tirando una intro, pero la posmodernidad también nos promete un exceso de libertad, ¿no? Como ok, la esclavitud es un problema, ¿no? Bueno, la libertad es la solución, ¿no? Pero parece que si bien la posmodernidad relativiza absolutamente todo, lo único que absolutiza es la libertad. La libertad es lo único absoluto, ¿no? Y en realidad estamos en un problema cuando difundimos o conflictuamos libertad con límites, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a esta sociedad, así como también la posmodernidad conflictúa y pone en pelea al compromiso con la autonomía, ¿no? Es como que, bueno, no al compromiso porque me quita libertad, me quita autonomía. Entonces, bueno, nada, esta era un poco la intro. Ahora empecemos no sé si quieres decir algo en el medio, porque también te quiero dar espacios, pero un poco este es como todo el punto y, bueno, después ir desarrollándolo paso a paso. Dona, me interesaría que sigas, yo voy tomando nota de algunos conceptos, particularmente
Tengo una discrepancia en torno a los 200 años, pero es porque manejo otro tipo de biblioteca, totalmente debatible. Ok, Quiero hacer un comentario respecto a los por límites favor. y la libertad. Yo coincido plenamente en tu lectura Mm, en torno a que se absolutiza la idea de libertad. Eso es cierto, y eso es un fenómeno que se viene arrastrando particularmente desde que se gesta la Ilustración, que ha sido quizás el gran mm, parangón que ha tenido la Ilustración del siglo XVI en adelante. Es decir, tomamos una cristiandad ya sin Cristo, entiéndase una civilización occidental ya sin los límites morales que exacto. establecía una visión teleológica del progreso, de corte agustiniana, y esto permite la idea de un progreso indefinido, que cuando colisiona con la realidad aparecen Mm, desde fenómenos particulares como el utilitarismo de Jeremy Bentham hasta los que son los discursos postmodernos, donde los límites mm, no los da quizás, digamos, la experiencia universal como puede ser en un sistema conservador, sino que los límites lo establece la propia realidad, es decir, cuando colisiona el discurso con mm. el factor externo objetivo. Un ejemplo concreto, la Dale. persona, supongamos que tenemos un hombre, el hombre se empieza a autopercibir mujer y Mm, se cree mm, libre de percibirse mujer. Ahora va a tener una colisión cuando el factor objetivo, entiéndase, biológicamente no puede contraer ciertas enfermedades, no puede tener ciertos ciclos de vida, digamos, colisionan con su discurso. Aquí es donde aparecen los límites que tienen que ser impuestos desde el poder coercitivo, cualesquiera que sea, no mm, necesariamente el Estado. Recuerden que hoy por hoy las empresas privadas tienen quizás hasta más poder que ciertos burócratas, para mm. decirle a la sociedad que la única forma en que la persona se sienta libre es que todos acaten al unísono esa construcción subjetiva de su identidad. Y aquí hay un conflicto, por eso es que se entiende que desde el INADI hasta la educación sexual integral, todo apunta a que la sociedad convalide el discurso. Y luego, si hay tiempo, voy a hacer una mención a Karl Popper, pero no te quiero quitar tiempo, pero a grandes rasgos No, la no, visión no, es no, esta. no. Mandó tranquilo, mandó tranquilo. Karl Popper sostiene que, a diferencia de ciertas de las ideologías, entiéndase por definición anticientíficas, lo que Sí. plantea el discurso científico, a grandes rasgos, y todos saben lo crítico que soy con Karl Popper y todo lo que genera, pero algo que es cierto es, el método científico lo que permite es, mediante la hipótesis, se mata la hipótesis para no matar a la persona. Esto lo toma Roger Scruton en capítulo 4 de las bondades del pesimismo. ¿Esto qué significa? Que yo parto de una hipótesis, si la hipótesis no es real, yo vuelvo a revalidar la hipótesis mediante un nuevo sistema, o Ujú. la puedo, digamos, hacer desaparecer y plantear una nueva hipótesis. Pero no hago desaparecer a la persona. Lo que hace la posmodernidad es, mantiene vigente la hipótesis y aniquila todo lo que rodea a la misma, incluyéndose a personas. Ah, Y es por eso que se pueden, fíjense en que esto empieza conversando de lo que es el nazismo, que le podemos aplicar también a Pol Pot, Mao Zedong, Stalin. obvio. Siempre es, elimino a las personas porque no quieren eliminar la premisa, la hipótesis de base. Simplemente eso. Exacto. No, 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 mirá qué interesante. Nunca lo había pensado en esos términos. Yo lo llevé más a lo conceptual, o digo, el razonamiento que vengo teniendo y que quería compartir con vos y con los que nos están viendo, es, vuelvo al tema de la verdad, pero nunca lo había pensado también de eliminar a las personas que son un obstáculo, ¿no? Y cuánta similitud con el tema del aborto, ¿no? Y eliminar el obstáculo. Pero bueno, eh, digamos, a mí me apasiona el tema de la verdad, porque evidentemente nosotros como cristianos o como personas con valores, sentimos que tenemos un basamento que guía nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestra forma de pensar. Tenemos un punto de apoyo, tenemos una brújula que siempre marca el norte. A veces nos desviamos, a veces nos perdemos, a veces andamos por un camino que no es quizás más adecuado en la vida, pero siempre hay algún sentimiento de, che, esto no está bien, ¿no? Que un poco el nazismo tuvo, a mi entender, estoy haciendo un análisis extremadamente simplista, pero digo, a fines de esta conversación y hacia donde la quiero llevar, dos grandes problemas que es, como te decía, el primero es el choque con el derecho natural, ¿no? Con, digamos, hoy la cultura o el posmodernismo o el feminismo o cualquier ismo, y ahora justamente después voy a hablar del colectivismo, pero básicamente lo que nos quieren hacer creer es que los valores morales dependen de la cultura. Y sin duda que los valores morales están influenciados por la cultura. Pero en realidad nosotros los cristianos creemos, sí, sí, a ver, me gustan las caras que vas poniendo, pero yo te voy mirando. A ver, sin dudas, a ver, si vos, a ver, por generaciones y generaciones y generaciones, le vas enseñando a una persona que algo malo está bien, la quinta generación ya va a nacer sin, porque de hecho hasta eso es el pecado, digamos, ¿no? Nosotros nacemos en pecado y lo vamos arrastrando de generación en generación,
y eso también, si querés ir a la Biblia, quizá fue Sodoma y Gomorra. Digo, no se llega a un punto de colapso moral de un día para el otro, ¿no? Es un proceso donde uno se va naturalizando. Entonces, sin duda que la cultura afecta, ¿no? Y por eso nosotros somos la contracultura, porque decimos, momento, que la cultura no se meta en cosas donde la cultura no tiene que incumbirse, digamos. No sé si es una palabra exacta esa. Pero quiero decir, ¿qué creemos nosotros? Que hay valores morales que preexisten al ser humano mismo. Digamos, hay cosas, digamos, así como Dios creó el universo, hay cosas... no sé cómo llamarlas ahora en esta conversación, pero quiero decir, cosas como superiores que son parte de Dios mismo, digamos. La justicia es algo que, así como el amor, digamos, son cosas superiores, insisto, llamémosle, no me sale alguna definición tipo platónica, pero digo, son cosas que nos exceden a nosotros y que son parte de Dios también. La verdad, Dios es verdad, Dios es amor, Dios es justicia. Son todas cosas que a medida que nos acercamos a Dios, nos acercamos a esas virtudes, ¿no? Entonces, en algún punto, digamos, arranqué con el nazismo porque lo quiero llevar a estos temas como, ya te digo, el aborto y la economía de hoy en día, que tiene que ver con el nazismo, ahora vamos a ver. Pero te quiero decir, en primer lugar, el choque era con la moral, ¿no? Es como, eh, digamos, está claro que matar a una persona está mal. Y eso no hay cultura, no hay cultura en el mundo que contradiga eso, ¿no? Como una, primero trabado justo, hay como una sensación en el ser humano, y justamente en el ADN del humano, porque fue creado por Dios, que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Ahora, la cultura es la que viene a desvirtuar eso, ¿no? Y a lo largo del tiempo te va rompiendo con esos esquemas. Y el segundo problema del nazismo es el colectivismo. Digamos, que de ahí es donde parte lo que a mí más me apasiona del nazismo, que es, bueno, y cómo estos tipos con ideas nefastas igual lograron arrastrar a toda una sociedad entera, ¿no? Y ahí es cuando viene, digamos, cómo lograron destruir basamentos culturales buenos de derecho natural, ¿no? Digo, ¿por qué hablé tanto de derecho natural hasta recién? Bueno, justamente porque han logrado, por medio del discurso, y siendo más finos todavía, por medio de la mentira, destruir el derecho natural. ¿No? Entonces, claramente la cultura puede destruir los basamentos morales de una sociedad, y lo han logrado, y han hecho que la gente adhiera y hasta se sume a las filas del nazismo a matar judíos. ¿Por qué? Porque el fin justificaba los medios. El colectivismo siempre pone un fin, o casi siempre, pero digo, pone un fin que es totalmente bueno, ¿no? Digamos, esta teleología que mencionabas vos, que el humanismo rompió con la teleología cristiana, bueno, cada ismo o cada colectivismo viene a romper con eso, ¿no? Con decir, bueno, el fin del ser humano es, no sé, que seamos todos felices, ¿no? Encontrar la paz. Bueno, pero para eso, a ver, tienen que seguirme a mí, ¿eh? Porque digamos, yo sé que lo voy a poder lograr. Bueno, y si hay que matar gente en el medio, pero no olvídense, porque vamos a llegar a ese punto de felicidad total. Entonces, nada, yo también a veces me pongo a pensar, ¿no? Uno ve al pueblo alemán en la crisis económica en la que estaba, y ahí ya empiezo a meterme en el contexto actual, ¿no? Porque el problema de todo esto también es que grandes momentos de crisis también generan cierta incertidumbre y desesperación en las personas, ¿no? Y genera que, bueno, alguien que haga algo, alguien que solucione este problema. Era gente que estaba ávida de una solución a ese problema que tenían económico, ¿no? A un poco de prosperidad. Entonces, yo también pienso lo que pasó acá en la campaña de Alberto el año pasado, ¿no? Vos bien sabés que no se trata de ser macrista, sino que en mi caso de ser de izquierda, anti-montonero, anti-kirchnerista, llamame como antiperonista, digamos. Y era muy fuerte ver gente votando a Alberto por el asado, ¿no? Entonces uno ahí ve, ¿y cuál es la diferencia entre el pueblo nazi que votó o bancó a Hitler porque su promesa era la de prosperidad, con la de Alberto, con la promesa de prosperidad, pero sin valores morales, ¿no? Y quiero ser contundente con esto, porque vos hablabas con un kirchnerista que estaba ávido de volver a comer asado, y te decía, sí, está bien, yo sé que Cristina robó, pero yo estaba bien cuando estaba Cristina, y con Macri estuve mal. Entonces no importa que robe, no importa que sus valores morales sean incorrectos, yo quiero estar bien. Entonces tiene que ver con esto de que la abundancia genera esta especie de egoísmo, en el mal sentido de egoísmo, porque yo tengo un tema con el egoísmo, porque a mí me gusta Rand, ya sabes, y creo que el egoísmo en algún punto es bueno desde el punto de vista del individualismo, pero un egoísmo un egoísmo sin valores, si se quiere, mira, ahí hay una linda definición. Entonces, vos veías que, digamos, mi diálogo, y acá ya te dejo para seguir un poquito más también dialogando con vos, pero mi diálogo con los kirchneristas era, vos no te das cuenta que el problema de Argentina es estructural, que no va a venir un mago a solucionar la economía. Digo, aunque Macri siga, la economía va a seguir mal. La economía permanentemente va a estar mal porque no hay cambios de base. Vos estás creyendo que sí y encima estás bajándote los pantalones ante los valores morales desastrosos. Porque, insisto, si Macri hubiera seguido, los problemas económicos hubieran sido iguales o peores. Pero algún que otro valor moral, algún que otro había. Con estos no hay ninguno. Con estos son abiertamente mentirosos, son abiertamente corruptos, son abiertamente viles. Entonces, ¿cuál es la similitud entre el nazismo y el kirchnerismo?
Bueno, y lo mismo con el aborto. Y acá tiro este punto y ya te dejo a vos para cerrar un poco también la segunda parte de la introducción o el primer desarrollo. Pero uno también ve que cuando la sociedad tiene ausencia de verdades, cuando la sociedad está lejos de la verdad, puede crear cualquier cosa. Por eso decía, el nazismo solo puede llegar al poder con mentiras. ¿Y cuál es la diferencia, decime Horacio, cuál es la diferencia entre decir que el judío no era persona y ahora en tiempos supuestamente más avanzados, después de haber pasado por el juicio de Nuremberg, que un grupo de personas de color verde o el color que sea digan, si yo no lo deseo no es persona? ¿No? Sigue siendo un ser humano, ¿no? Y si le das 9 meses va a ser un niñito o una niña. Ahora, el deseo personal y subjetivo cambia la realidad de otra persona. O sea, que yo cree, sueñe y piense, como decías vos del hombre que se autopercibe mujer, que yo crea que ese ser vivo, ¿no? Démosle el beneficio de la duda, ese ser vivo que se está desarrollando, no es humano solo porque yo creo que no es humano. ¿Cuál es la diferencia con el nazismo y con decir que los judíos no eran humanos, ¿no? Y con el racismo decir que los negros no tienen los mismos derechos que cualquier otro ser humano. Los derechos naturales, los derechos humanos, los tenemos por el simple hecho de ser humanos, ¿no? Ahora, para que una sociedad caiga en el aborto o caiga en el feminismo, otro colectivismo muy triste, solamente es posible con ausencia de verdades. Y mi tesis de hoy, o mi teoría que vengo a tirarte, ya como que la estoy terminando de desarrollar, es la posmodernidad vino a acelerar todos estos procesos que obviamente empezaron en la Ilustración cuando el ser humano se alejó de Dios, cuando mató a Dios para poner al hombre en el centro, ¿no? Pero la posmodernidad hiperaceleró el proceso de terminar de matar a Dios, porque ahora encima lo volvieron a poner a Dios, pero a imagen y semejanza nuestra, ¿no? Digamos, yo te diría que hasta preferiría la Ilustración, donde por lo menos era una cuestión casi que binomial de sí, Dios no. Ahora es Dios sí, con forma de elefante, con forma de nueva era, con forma de lo que se te cante, porque lo armás vos, ahora es un combo de McDonald's, ¿no? La vida en la posmodernidad. Entonces, estamos claramente en un momento de crisis de valores, donde las crisis de valores, donde todo es relativo, si todo es relativo, nada es concreto, y si nada es concreto, no hay definiciones de absolutamente nada. Y si no hay definiciones de absolutamente nada, ¿qué es la vida? ¿Qué es la economía? Digamos, son los dos temas que vengo a tratar de hoy. ¿Qué es la vida? ¿Quién dice cuándo inicia la vida? Si no hay definiciones. No, pero yo escucho un médico que dijo que la vida comienza en la concepción. No, pero para mí no. Y pero yo vi una ecografía, bueno, pero deberá ser falsa. Y yo escucho un economista, te lo llevo a la economía, yo escucho un economista que dice que la emisión monetaria genera inflación. No, no es así. Entonces, fíjate que vivimos una época de caos total porque no hay certezas de absolutamente nada, ¿no? Entonces, y encima estas no definiciones generan, digamos, la etapa final es miedo. Miedo porque no sabes, digamos, es como andar en el mar sin una estrella, digamos, imagínate, digamos, que no tenés brújula, no tenés GPS y encima tenés el cielo nublado y no podés ver para dónde están las estrellas. Bueno, flaco, vas para donde va el viento. Bueno, eso es la posmodernidad. Cuando no hay definiciones, es imposible que como sociedad no tengamos miedo de este contexto y incertidumbre, porque no hay ningún punto de referencia. Por eso, y cierro acá, recalco, el gran problema de nuestra era es que nos alejamos de la verdad, o si querés, de las verdades absolutas, pero bueno, para el cristianismo es de la verdad, que es el basamento angular de la vida virtuosa y del perfeccionamiento del ser humano. Cierro ahí porque si no podría seguir un buen rato. No, pero está perfecto. Si querés continuar o desarrollar algún otro punto, yo tomo nota, pero coincido en gran medida con varios puntos, algunos en los que tengo algunas divergencias, pero que son para un debate más que todo. Pero tiralas, Horacio, tiralas. Puedes partir sobre lo que coincido plenamente, Dale. claramente que es una excelentísima lectura, de que en efecto la postmodernidad, en más de un rasgo, es una profundización de la ilustración. Y ciertamente que en esta postmodernidad, también coincido con vos, ha habido una pérdida de lo que se conoce como los universales. Eso que vos bien has llamado esa pérdida de valores, esa pérdida de la verdad, El fin que de los también se grandes traduce en una... relatos. Exactamente, aquí podemos tomar a Lyotard. Pero no solamente se han aniquilado los metarrelatos, también se ha aniquilado la identidad. Y como bien has Uf, mencionado, en uno de los últimos puntos que abordas, hablas del miedo. sí. Y el miedo, que pareciera ser que hay una suerte de superación, si uno lee a Yuval en cuanto a los miedos, porque según la Mm, tesis propia de Yuval, gracias a la sociedad occidental, los tres grandes peligros que tenía la humanidad, entiéndase las guerras, las hambrunas y las catástrofes, parecían ser que se han menguado en gran medida. Y sin embargo, en este Homo Deus que tanto se ha acercado a Dios, en un punto cuando más cerca está de su final, este miedo se viene a mostrar que está más vigente que nunca. Porque en esta pérdida de identidad,
Lo que se Correcto. pierde primero, antes de la propia identidad, es el sentido de trascendencia. Y en una Mm, sociedad sin trascendencia, bastó que apareciese un simple virus. No voy a decir más porque luego YouTube ya me ha desmonetizado el canal, aclaro, si alguien quiere colaborar en ese sentido, bienvenido sea. ¿Cómo? Que bastó que ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? problemas técnicos con YouTube, así que lo estamos Pero, haciendo a puros pulmones. ¿qué? ¿Por nombrar la pandemia? Y entre tantas cosas sí, Ok, pero perdón. cuestiones menores. No, no, no es menor, porque Este, vos vivís de esto. que bueno, en este Mm, sentido, el miedo al virus, mm, o sea, la aparición del virus demostró que había una sociedad tan atomizada que al no tener un sentido de trascendencia, al perder ese ritmo habitual en sus formas de vida, que eran unidades de consumo y de producción, se mm. encontraron aterradas ante el escenario final de su vida. Pero el simple hecho de que al no tener un sentido de trascendencia, no tenía nada que justifique el sacrificio. De repente la persona no sabía ni siquiera para qué vivir si no Exacto, era para consumir y producir. exacto. Ese es el último sentido. Por Mm, eso la posmodernidad es tan común que existe una carrera constante en búsqueda de utopías irrealizables, tomando mm, ciertos conceptos de Santo Tomás Moro, o mm. que se vuelquen al fundamentalismo islámico, porque están en Wow, búsqueda de un sentido de trascendencia. Y lo que claro. sucede es esto. Ahora bien, yo hay un punto en el que sí tengo una pequeña discrepancia. Esperá que le mando un saludo a Charlie de Vuelta Peronia, que tira un comentario que dice, el streaming perfecto para acompañar un vaso de Fernet. O sea, es la charla más profunda que tuve en el mes y él hace la previa con esta charla que nombraste 15 autores recién, pero bueno, le mando un saludo enorme, lo quiero mucho, Charlie. Un saludo enorme y esperemos tener algún día en este canal. Lo vas Yo a tengo tener. una cuestión para debatir no debatir, conversar, digamos. Sí, dale. Porque vos en un momento hablas de Rand. Todos saben que yo Sí. tenía hace poco un debate con un filósofo objetivista, no voy a decir randiano porque sería una falta de respeto en ese sentido, pero sí con un filósofo objetivista en torno al aborto. Ok, Y el discurso ok. en el que subyace es A que se ver. pone la libertad Mm, como un fin último, al individuo como un fin último, en el cual no hay ninguna sujeción moral más allá que el propio deseo. Esta es la tesis esencial del objetivismo. El individuo como fin último, pero ya no con un sentido y un norte moral, sino por la libertad misma. Esta es la pero, tesis que yo sostengo con este filósofo. mm, Luego habrá una discrepancia entre objetivistas, ya un tema que a mí me excede, las internas que puedan mm, subsistir. mm, Sí quiero remarcar un punto en ese sentido, mm, porque si uno lo habla, y este es un debate que incluso he tenido con Agustín Laje y con varios más que hemos llegado a ciertos acuerdos, inclusive con el filósofo, el profesor Miklos Lukács, con quien hace poco tuve la oportunidad de disertar. Si uno se pone a observar, la izquierda, ni siquiera hablar del sí. marxismo, No, aunque no. sí podemos mencionar el marxismo, Mm, la izquierda es el culmine de la ilustración. Porque si uno empieza a abordar esta idea de la liberación de Rousseau, que mm, abastece la Revolución Francesa en esta utopía, sacándolo del capítulo 4 de Roger Scruton, esta mm, idea de la utopía, entiendas utopías que pueden ser desde la liberación del patriarcado hasta la liberación del proletariado, la mm, liberación del poder y que se traduzca luego en lo que es una utopía de libertad, igualdad y fraternidad, que es claro. la premisa básica del marxismo, es libertad, igualdad y fraternidad, son las tres pilares que tiene la esencia del pensamiento marxista. Uno Ok. cuando lo ve en la nueva izquierda lo que hay una realización completa del yo por el yo mismo. La nueva izquierda, Mm, cuando reabastece su discurso, y uno lo puede ver desde el feminismo hasta el ecologismo y el indigenismo, lo que han hecho es que el individuo sea capaz de abastecerse a sí mismo de una identidad propia, independientemente del reconocimiento externo e independientemente del lazo intergeneracional, donde en búsqueda de este individualismo se ha mm. construido una individualidad a sí mismo. Por eso yo no caigo en estas tesis de colectivismo versus individualismo, porque Ah, primero, el individualismo es lo que, si uno observa, desde la teología de la liberación de las especies, la liberación sexual, esta idea de liberación es la persona atomizada, capaz de nutrirse a sí misma, sin depender del niño por nacer, sin depender del marido, sin depender del Estado, sin depender, y el famoso no serviré. Y cada vez que yo veo el not servient, que ha sido la precursora de las grandes revoluciones de la humanidad, yo ya tengo un espíritu de escepticismo. Entonces, ya para cerrar mi ujú, intervención en este punto, mm, coincido nuevamente, coincido que hay un estado de incertidumbre. Este estado de ok. incertidumbre que abastece el miedo. Y el miedo se puede traducir en búsquedas de utopías irrealizables, tal como lo plantea Sigmund Bauman en Tiempos Líquidos, en su último capítulo,
Estas Acá búsquedas lo tengo. constantes de utopías es lo que han hecho líquida, donde se conserva la esencia pero cambia el estado, en el que las personas van a estar desesperadas en búsqueda de la construcción de aquello que le dota un espacio de seguridad Exacto. individual. Por eso insisto, yo tengo ciertos resguardos en torno a lo que se habla del individualismo, porque si Mm. uno observa, uno cree, y esto es lo que uno lo puede transitar a hacer un ejemplo práctico, uno puede dar un Mm. ejemplo práctico en esto, mucha gente dice, el feminismo es colectivista, el nazismo es colectivista, el comunismo es colectivista. Y yo digo, bueno, posiblemente. ¿Y cuál es la Ok. alternativa? ¿La vida comunitaria del conservadurismo? No, el individualismo. Y yo, ¿qué individualismo? Si no hay nada más colectivista que cuando te dicen, yo soy dueño y tengo el control absoluto de la libertad. Y si no sos liberal como yo, sos un liberticida. Entonces, esta idea del carnet liberal, del carnet de que si no pensás como yo, no sos defensor de libertad, Sí. y si uno lo ve en ejemplos prácticos, ese liberalómetro mal calibrado es lo que ha generado justamente el mayor de los colectivismos. El rebaño amarillo con negro por un lado, ANCAP, y el rebaño liberticida por el otro lado. Cuidado en ese sentido, Mm. de no caer finalmente en la misma lógica colectivista, como diría el propio Hitler o el propio Stalin, que no está conmigo, está en mi contra. Claro. Y es el discurso que se está escuchando Sí, sí, en sí, sí. muchos referentes intelectuales. Porque finalmente el liberalismo es eso, es en ilustración, Sí, 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 es sí, sí, sí. finalmente ilustración. Hay mucho para Liberalismo. debatir, yo sé que me van a decir, yo sé que no es el liberalismo económico, que el político, no me interesa disquisiciones, pero digo, yo tengo cierto escepticismo con estas ideas cuando me plantean Pero, escepticismo, porque si no el liberalismo está mal calibrado, encima. Horacio, menos mal que tenés escepticismo con esas ideas, porque mismo yo a veces me dejo llevar por el enamoramiento de estas ideas y caigo en una trampa. Vos sabés, yo estaba en la marcha anterior, y esto lo puedo decir con vos y con nuestra audiencia porque somos del mismo palo. Estaba en la marcha, en el último banderazo, ¿sí? Y había una chica con un cartel que decía, te cuida el mercado, no el Estado. No, te salva el mercado, no el Estado, ¿no? Y yo estaba, para que te saco una foto, ¿viste? La chica, recontenta, y le saqué una foto y se la mandé a mi mamá. Mi mamá me dijo, hey, ojo, te salva Jesús, no te salva ni el mercado ni el Estado. Y yo, epa, tienes razón. Digamos, y con vos, insisto, es un vivo de amigos y lo puedo hablar tranquilo. Digamos, menos mal que tendríamos que ser escépticos a toda idea, incluso la idea que mejor nos parezca adaptable a este mundo, porque ninguna idea va a tener la suficiente grado de perspectiva que tiene Dios con su verdad, que es la verdad total, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aprovecho para mandar un saludo a Santi de Rincón Apologético, gran amigo. Tengo un video. Sí, tenés que tener un vivo con él. Hoy tuve un almuerzo en vivo, en físico con él, le di 2 abrazos. Lo quiero mucho a De Santi. envidia. Sí, no, lo quiero muchísimo y sabe un montón y justamente estuvimos debatiendo sobre estas cosas, así que parte de lo que hoy te estoy hablando, él me lo reforzó en el almuerzo. Pero bueno, lo que comparto muchísimo lo que vos decís, ¿no? En este tiempo de fin de los grandes relatos, el primer problema que yo le veo al posmodernismo es, bueno, que todo es relativo. Pero el segundo problema, y no sé si es peor, no creo que sea peor, nada es peor que el relativismo, a fines de alejamiento de la verdad cristiana, pero es el sentimentalismo, ¿no? No sé, quizás es el nombre que le estoy poniendo yo, ¿viste? Pero eso también afecta a la economía del aborto, ¿no? Porque, digo, yo tratando de siempre volver al punto donde, porque viste que vos ponés títulos de los vivos, entonces yo, bueno, voy a tratar de hablar de este tema Ah, para lo no puedo irme. cambiarlo. Lo No, puedo ya cambiar sé, sin ya ningún sé, problema. ya sé, pero pusiste economía y control de la natalidad. Bueno, digamos, aprovechemos este debate muy filosófico y sociológico que me resulta harto interesante, pero también llevémoslo a lo contemporáneo como la economía y el aborto, ¿no? Y justamente que todo sea relativo o que el foco de toma de decisión humana sea los sentimientos y no la razón, porque acá hago un poco una defensa en la ilustración, ¿no? También. Y ayúdame también a ordenar las ideas, porque no sé hasta qué punto sí la ilustración, hasta qué punto no, hasta qué punto sí la ciencia, hasta qué punto no. De vuelta, hoy también lo hablaba con Santi, ¿no? La ciencia tampoco nunca llega a ser objetiva, ¿no? El conocimiento que es observaciones inductivas de la realidad, que bueno, se llega en algún punto a un teorema o a un dogma, pero el único que tiene verdades absolutas en esta existencia es Dios. Y lo conocemos a Dios por medio de las escrituras, por medio de conversar con Él. Pero bueno, ¿a dónde quería llegar? A mí me choca el sentimentalismo, porque vos hablás con muchas personas verdes, por ejemplo, y encontrás argumentos que son, no quiero decir buenos, o sí, pero interesantes, que son comprensibles, que son, vamos a decir, poner este concepto, buenas, digamos, hay mucha gente que tiene buenas intenciones, ¿no? Yo hablaba tuve un vivo con Manuel Adorni, ahora te lo llevo al campo de la economía. Digamos, el que vota al kirchnerismo o es una persona que pobre está muerta de hambre, o es una persona que labura para el Estado, o es uno de los K que quieren mantenerse en el poder y seguir robando. Entonces,
hay que separar, también como decía Agustín Laje, al malintencionado mala leche del que es un pobre ignorante y que depende del sistema perverso que el mala leche generó. Bueno, con el aborto pasa exactamente lo mismo, ¿no? Viviendo en una cultura donde el sentimiento pesa más que la razón, la emoción pesa más que la lógica, bueno, cualquier mentira puede ser verdad, depende cómo te la venda, ¿no? Es casi un sofismo moderno, en el sentido de que si toco tus emociones, no hace falta que pienses, ¿sí? Y yo lo veo con los argumentos que te tiran, ¿no? Porque sacan la moral, ¿no? Porque, insisto, esto es como cuando analizamos el nazismo. Si no importa qué haya dicho Hitler, no importa qué haya prometido, no importa qué argumento haya usado, matar está mal. Necesariamente matar está mal siempre y en todo momento. Y el aborto, por más que vos me hables de las pibas pobres que mueren en la clandestinidad, y que suena re fuerte, analizar, mira, cada palabra, porque también en la campaña por el aborto legal, tiene unos comunicadores, o tuvo, ¿no? Pero es una campaña comunicacionalmente excelente, ¿no? Donde cada palabra tiene un simbolismo. Fíjate vos, ¿no? ¿Cómo es la frase que te dije? Las pibas, ya, Aborto, sí, aborto. no, bueno, además de que encima el eslogan es anticonceptivos para no abortar, educación sexual para elegir, ¿no? Entonces vos decís, che, yo estoy de acuerdo con eso. Anticonceptivos para no abortar, o sea, pará. Como si no lo quisieran, o sea, como que no quieren el aborto, ¿no? Como quien no quiere la cosa, entonces vos adherís con el primer eslogan, adherís con el segundo, y bueno, después aborto legal para no morir. Pero pará, porque pará, a ver, también mirá a dónde te lleva, ¿no? Vos decís, bueno, que aborte y muera o que aborte y no muera. Y que aborte y muera no está bueno. Que aborte y no muera. Entonces es como que terminás adhiriendo todo, donde está perfecto armado. Y peor aún los simbolismos callejeros, esto que te quería decir, digo, las pibas, no, las mujeres, las señoras, viste, una mujer embarazada para mí ya es una señora, ¿viste? No, las pibas. Las pibas que mueren, ¿viste? Ya la muerte también es un tema que a cualquier ser humano lo paraliza, que mueren en la clandestinidad, que en la cultura argentina la palabra clandestino te suena a Ford Falcon, te suena a campo de concentración argentino, viste, cuando vos te pones a pensar y la mujer que aborta lo eligió por su propia cuenta y está haciendo un ilícito, viste, pero te llevaron a pensar en todas esas cosas, decir, no, entonces por favor legalicémoslo porque esto no. Entonces, fíjate el poder del sentimentalismo, ¿no? Y el poder, vuelvo al inicio de este vivo, de alejarnos de la verdad, porque de todo esto, más allá de todas las frases lindas y simbólicas que te tiré, siempre hubo una verdad subyacente que es el aborto es matar, punto. Y eso es una verdad objetiva, ¿sí? Y es una verdad objetiva que detrás tiene verdades morales, que es matar está mal. Ahora, ellos han logrado ocultar la verdad moral, te dicen, esto no se trata de si está bien o si está mal, porque de hecho hasta había memes que decían esto. Se trata de si querés que se aborte legal o ilegal. ¿No? Entonces te hacían un circunlock, como que te sacaban del foco que vos querías llevarlo, en el debate, que era el debate de lo moral, te decían, no, lo moral no importa, acá las pibas están muriendo todos los días, todo el tiempo, cada 5 segundos muere una mina, pa. Explota el país, ¿viste? Se acaban las mujeres en todo el país, está todo el tiempo, aborto, y después mirar las estadísticas y mueren 50 por año. Digo, ojalá no muera ninguna, pero digo, te meten en ese apuro sentimentalista, vuelvo a lo mismo, de emociones, donde te tocan las emociones, no la racionalidad, no hay iba a decir una mala palabra, no hay una miserable estadística en todo esto, y listo, ya te metieron adentro, ya sos una más. Y a todo esto encima, como si fuera poco, en una época posmoderna, sin identidad, o con identidades líquidas y destruidas, más que nunca necesitas un sentido de pertenencia. Familias destruidas o familias inexistentes porque no existen las familias o porque justamente el colectivismo o el Estado o lo que quieras o la ausencia de verdades, pongamos todos los enemigos sobre enfrente que quieras, han destruido la familia y la familia sana, la familia cristiana, la familia en amor. ¿Qué más quiere una chica que fue abusada, violada, maltratada, que odia la figura del varón, del hombre, del padre, el padre poniendo límites, en una cultura donde la libertad es lo único importante y el padre es el que pone límites y es el opresor? Le ofreces un círculo de confianza donde pueda hablar tranquila, donde hable, donde se sienta querida, ya está. Soy verde, me lo tatúo, no me lo pongo, me lo tatúo. Entonces, fíjate qué triste cómo el habernos alejado de la verdad nos llevó a situaciones tan graves como el nazismo. Porque el nazismo también mataba gente inocente y consideraba quién era vida y quién era no a través de una mentira. Acá pasa exactamente lo mismo. A través de una mentira logran que gente buena y gente bien intencionada tenga conceptos totalmente amorales. Y con la economía pasa algo muy parecido. Digamos, es indignante para una persona como yo, que estudio 4, 5, 6 años de economía, que estudio en la ciencia económica, donde, digamos, te tenés que romper el lomo con cuentas, con matemática y con
fundamentaciones estadísticas para que después venga una persona común, cualquiera, iba a decir un taxista, puede ser un taxista, puede ser un almacenero, o mismo puede ser un dueño de una empresa, porque hay quineristas ricos también, pero que te tiran cualquier zaraza, pero con eslogans, ¿viste? Porque es bien de quinerista tirar eslogans, ¿no? Pero porque Macri, porque el imperialismo yanqui, porque la pindonga. No, hermano. Entonces, digamos, yo no quiero reivindicar la ilustración, y acá ayúdame a quizás ver cuán equivocado o no estoy, pero quiero decir, estamos en un momento de destrozo de racionalidad tremendo, que me duele, ¿no? Tampoco el ser humano puede ser todo racionalidad, ¿no? Hay una dosis, y más nosotros, una dosis de espiritualidad, de confianza, de fe en Cristo, pero la verdad que hay una dosis de, como yo siempre digo, Argentina está peleada con la aritmética, o sea, 2 más 2 no da 4 para los kirchneristas, no da 4. Y la posmodernidad encima hace que alguien que no sea kirchnerista también te dice, no, pero yo autopercibo que no da 4, que da 5. Entonces, es un caos esta cultura, es un caos todo, ¿qué querés que te diga? Y de vuelta, ¿no? Y para cerrar, no, bueno, cierro acá y después te tiro el tema de la responsabilidad y la culpa, que es como lo único que voy a pendiente, pero te cierro acá si me das un feedback y después cerramos con lo de la Bueno, responsabilidad y la culpa. respecto a lo que es el tema que has indagado en torno al nacionalsocialismo, ¿cómo surge? Bueno, surge en esencia, como bien has planteado, por la falta de identidad y esa búsqueda de sentido de pertenencia. Y de hecho hay una película muy interesante que se llama La Ola, que muestra Sí, bien cómo una pequeña burguesía puede hacer resurgir este pensamiento. Y cuidado en ese sentido, ¿por qué voy a a indagar de ver. vuelta en esto? Todos saben que en la posmodernidad, las categorías políticas en gran medida, si bien vuelven siempre a sus raíces esquemáticas en torno a lo que es la derecha o la izquierda, si quieren hablarlo, una nueva izquierda ante una nueva derecha, han ido mutando y se tornan quizás en torno al bioconservadorismo frente al transhumanismo y también en torno a lo que es el globalismo versus el patriotismo. De repente a mí no me Mm. varía en nada, al menos a mí, lo digo con toda la humildad del caso, Ujú. que se enfrenten a la bandera LGTB, que es igual tanto para Netflix como para Disney, como para Estados Unidos, como para la provincia de Córdoba en sus mástiles, y que la saquen para después levantar la bandera amarilla con la viborita en medio, y que la misma banderita que van a poner en Sudáfrica, en Inglaterra o en Japón. Entonces, lo que Mm. voy yo es, no me gusta, a mí particularmente no me gustan los términos medios, o sea, yo soy un defensor de los absolutos. Tengo un gran sentido de misericordia porque trabajamos en lugares muy carenciados y eso no me vuelve relativista. Al contrario, Mm. reivindica, como bien lo hemos planteado recién, uno ataca a las ideologías de base, no ataca a la persona. Eso quiero dejarlo Totalmente, claro. totalmente. Pero si vamos a hablar de ideologías, a ver, si vamos a hablar en torno a las ideas que son absolutas y universales, y no se puede ser homosexual a medias, o te gusta o no te guste, y de última, si te gusta hacerte cargo, reivindicate en tu identidad, pero no quieras disfrazarlo, No, pero ese porque es el te punto, hace ese es el daño a punto, vos Horacio. mismo. Perdóname que te interrumpa un segundo, ese es el punto, digamos. En una época donde todo es líquido, definirse es limitarse. Y limitarse es perder libertad. Y si la libertad es lo único importante, vos no querés perder libertad. En el momento que vos decís yo soy, estás tirando un statement, una definición. Y cuando te definís, te limitás, porque vos sos esto y por lo tanto no sos lo otro. Entonces, por eso no hay identidad y por eso no hay definiciones. Porque si me defino, me limito. Y si me limito, pierdo libertad. Es tremendo, pero es así. Por eso, por eso mismo yo tengo ese escepticismo con el liberalismo, porque de repente veo a muchos referentes levantar la Mm, misma bandera, mm, donde se grita más fuerte viva la libertad que viva la patria, mm, y la libertad es un concepto universal, y si mm. nos enfrentamos al globalismo, y que griten lo mismo en Inglaterra, que griten lo mismo acá, que griten lo mismo en Brasil, A vos te choca. a mí me genera cierto escepticismo. A mí no Yo me hace ruido eso. No me hace ruido. porque si vos me hablas de la ilustración, te voy a reconocer que la ilustración, además de ciertos avances en torno a lo científico, generó ciertos avances en torno a la prosperidad material y Mm, ciertos avances en ciertas cuestiones de libertad de expresión, lo cual yo al menos en ese sentido tengo cierta adherencia. mm. Ahora bien, la relación, la palabra libertad, ya de por sí hay que tener como cierto resguardo. Porque acá A nadie es ver. dueño del concepto de libertad. Porque yo te dijese, vos definime libertad. Y vos dirías, bueno, libertad es, bueno, en términos de Isaiah Berlin, la libertad negativa, el hands-off del Estado, que nada interfiera en mi núcleo privado de la vida, y mi proyecto y mi destino. Y bueno, ¿y qué es la libertad? Entonces, perdón, marxista. Y perdón, Claro, marxista, la libertad va a ser la libertad positiva en los medios materiales para completar el exacto. proyecto de vida y que se pueda generar una suerte de igualdad material entre los seres vivos que permita una cooperación un tanto forzada y bastante artificial e utópica a la vez. Pero no Mm, es los únicos conceptos, porque la libertad también para la posmodernidad y para el hombre posmoderno también es distinta, porque es la desconstrucción constante. Es la claro. búsqueda del perro que va detrás de la libre mecánica en alcanzar aquella bahía que no existe.
pero que existe una noción de que está allí. Entonces, la libertad está puesta en torno a la creación utópica de esta idea. Y si yo le Mm, pregunto a un cristiano, de pronto, ¿qué es la libertad? Si Cristo es la libertad. mm. Entonces, si ya estamos viendo que en una reunión con 4 personas hay 4 conceptos diferentes de libertad, ¿quién se va a animar a decir, no, yo tengo la verdad absoluta sin caer en una contradicción en ese mismo momento? Salvo el cristiano, ahí no caería en una contradicción, pero eso tenemos que entrar en una cuestión de teología. Pero el liberal que diga, no, yo tengo la verdad absoluta, y ya limita la libertad de expresión del otro, Ya se está, o sea, contradijo. por supuesto. Y ahí vemos que hay fenómenos curiosos, porque entonces, ¿quién va a resolver el conflicto? ¿Dónde está la norma de clausura? En lo legal. Y uno decía, no, te estás confundiendo, porque la Revolución Francesa fue la que impuso que solamente el Estado, que igualaba a todo en calidad de ciudadanos, iba a hacer que en nombre de la República instaure la libertad, tal como sucedió con los jacobinos, en las cristianas, en la Segunda República de España, o incluso en la propia Revolución leninista. Digo, vamos a poner esto en contexto. Sí, Pero luego, yo simplemente necesitaría sacarte un solo tuit de Gustavo Segre, el principal referente de los liberales que hay actualmente en Argentina, sí. donde dice que en realidad comprar y vender dólares blue está mal porque no es legal. ¿Él dijo Y uno eso? me dice, lo tengo guardado y estoy para hacer un video respondiéndole punto por punto desde la filosofía, Me porque se duele. equivoca al confundir legalidad con bondad. Porque es cierto que en el concepto de Hart, la moral tiene un componente que influye luego en lo que es la legalidad en un Estado. Yo estoy de acuerdo, digamos, en ese sentido. Sí, sí. Pero no todo lo que es legal es bueno. No, por eso. Y no toda ordenación social elevada a la categoría legal, que además no necesariamente es legítimo. Además, Encima. sumado a eso, no todo lo que es bueno está en las esferas del Estado. Por Bastaría ver que supuesto. no hay ninguna ley que obligue a cederle el espacio en una fila de colectivo a la persona mayor o embarazada, no hay ninguna ley que lo obligue. Y sin embargo, uno por respeto deja pasar al anciano o a la embarazada en una Es fila de una bondad. colectivo. Y esto lo dijo Gustavo Segre. Y si quieren que hablemos de Gloria Álvarez o Antonella Martí, o si quieren que hablemos de repente A ver. de algunos pensadores, vamos a ver que finalmente esa tradición liberal de confundir la libertad afianzada en el Estado vuelve a Mm, las bases de los contractualistas. Yo, para ser libre, cedo prerrogativas para que el Estado me las asegure. Y mm. si quieren que indaguemos un poco más, cuando yo dije que el marxismo es el punto culmine de la ilustración, no se olviden que muchos leyeron el manifiesto del Partido Comunista y se saben de memoria el manifiesto del Partido Comunista, no Mm. leyeron todo el Marx. Porque ¿cuál es el fin último del marxismo? Y el que realmente lo sabe, el que realmente estudió en profundidad Marx, y esto tenemos un diálogo con Pablo Muñoz y Turrieta, el fin último de Marx era la abolición del Estado, no de la propiedad. Marx quería al hombre libre, quería al hombre en completa libertad, retomando la tesis del mito de buen salvaje de Rousseau. Por eso pretendía que el Estado crezca, que el socialismo crezca, pero que finalmente desaparezca, que vuelva todo a la etapa anterior. Por eso hay que leer a Marx completo. No hay que leer la primera parte si nos quedamos en la parte del socialismo. Una simple aclaración, porque si vamos a debatir en torno a qué es la libertad, desde el vamos, que haya un conflicto en cómo tener libertad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué propongo yo? Bueno, yo lo que propongo, pues si me voy a quedar como una simple crítica, Mm. es, ante todo, prudencia. Ante todo, prudencia, no comprar ideas revolucionarias y novedosas y no caer en contradicciones. Tratar primero de ser coherente con uno mismo. Porque si a mí Exacto. me molesta la bandera LGTB porque me la han bajado a la bandera argentina y me han subido una bandera multicolor, igual que en Bolivia, igual que en Brasil, igual que en Irán, bueno, en Irán no creo, bueno, igual que en Italia, si a mí me molesta eso, después no puedo pretender yo que la misma banderita Gadsden, que la levanten en Estados Unidos, me la levanten en mi en Argentina, que me la levanten en Sudáfrica, que me la levanten en Australia, digamos, o sea, seamos coherentes. Por eso dije, cuando seamos coherentes, vamos a ver que ya hay muchos puntos para empezar a ponerse de acuerdo. Sí. Después veremos cómo seguimos la discusión. Bueno, simple aclaración en ese punto. Quedan muchos temas para desarrollar, pero me interesaría sí que tengas la palabra ahora. No, es que no me quedaba mucho más. Digamos, lo que me queda es que, digamos, además de estar viviendo una crisis de valores, la crisis de valores derivó o convive con una crisis de responsabilidad, ¿no? Ese es un tema que no lo tengo tan elaborado quizás, pero sí lo tengo bien adentro porque la solución que le encontró al el ser humano posmoderno o inmerso en esta cultura posmoderna de la crisis de responsabilidad, porque le escapa la responsabilidad, porque la responsabilidad implica adultez, implica tomar cartas en el asunto,
Bueno, entiendo yo que es la culpa. Y la culpa es un tema que se puede ver, vuelvo a los dos temas que me convocaste, tanto en la economía como en el aborto. Digamos, cuando uno ve quiénes son las principales defensoras del aborto, uno ve personas bien posicionadas en economía, que muy probablemente jamás tocaron un barrio pobre, igual su argumento lo basan únicamente en la culpa, que es las pibas pobres que mueren en abortos clandestinos, ¿no? Cuando finalmente tampoco son mujeres pobres las que mueren, porque las pobres son las que menos abortan, ¿no? Porque no, el bebé no es una ruina, sí, no arruina su plan de vida, como si lo hace en las personas burgueses, ¿no? Donde llega, me arruina el estudio, me arruina seguir creciendo laboralmente, me arruina los viajes a Europa. Entonces, claramente el problema, digamos, la posmodernidad reemplazó responsabilidad, que es lo que tiene el ser humano adulto, por culpa, ¿no? O sea, sigue sintiendo que tiene responsabilidad, porque esto de conciencia de clase, pero en realidad es culpa pura. Y ahora te lo llevo a la economía, ya que te tiré conciencia de clase, lo mismo. Digamos, no, ¿cómo puede ser que yo gane tanta plata? Si, digo, porque también uno se encuentra con muchos kirchneristas de clase media. Y vos decís, ¿cómo puede ser una persona de clase media que trabaja, que viaja afuera y ve un mundo civilizado que funciona? ¿Cómo puede ser kirchnerista? Y yo te digo, la culpa es el único driver que puede ser capaz de esto, ¿no? O sea, de decir, ¿cómo puede ser que yo tenga esto? Si yo no me lo merecí, si mi papá me llevaba a una universidad privada y yo tengo esto y una persona pobre no tiene. Es culpa 100%, no es responsabilidad. Porque una cosa es decir, bueno, ¿qué hago yo con esto que me tocó? Lo maximizo, pongo mi esfuerzo, pongo mi talento, doy virtudes al mundo, hago que el mundo sea un poquito mejor con mi talento, con mis dones que Dios me dio. No, vamos a promediar para abajo porque tengo culpa de que haya gente más abajo que yo. Entonces, en vez de levantarlos, nos bajamos todos un poco. Básicamente lo mismo. Nada, me duele la sociedad donde reemplazó responsabilidad por culpa. Hay un libro cristiano de la rama mía más protestante muy famoso que se llama Culpa o Arrepentimiento, ¿no? Que justamente encara un poco el tema de vos como cristiano, naciste pecador y siempre vas a pecar. El tema es si dejas tu condición de pecador y empezás a ser un ex pecador, ahora arrepentido, ahora santificado, ¿no? Pero eso requiere el arrepentimiento. Arrepentimiento es decir, yo ya no lo hago más como algo crónico, como algo permanente. Ahora caigo, pero me levanto, ¿no? Entonces, la culpa siempre es algo que está mal, ¿no? La culpa genera este tipo de decisiones y de reflexiones que son totalmente incorrectas. Que, insisto, no es lo mismo que el arrepentimiento. Así que nada, te lo llevé del aborto, de la economía y de lo espiritual. No sé si de la mejor manera desarrollado. En la ducha te prometo que parecía un recontraargumento. Pero bueno, es para seguir debatiendo incluso también en otro momento. La verdad que siempre está bueno No, volver a charlar con vos. está perfecto y vamos a seguir en debate, pero sí quiero primero acotar que no tengo nada que discrepar con lo que has planteado, de hecho ha sido perfecto. Y Gracias. sería un acto de Wow. soberbia de mi parte, sería un acto de gran soberbia querer corregir algo, sería imposible. Sí podemos quizás hacer como algún paréntesis, como un agregado, desde lo humilde que puedo aportar. En primer lugar, hablaste de las mujeres pobres. Lo de la culpa es excelente, de hecho es la filosofía de la izquierda. ¿Saben lo que dice la izquierda? Es que sus tesis son eminentemente culpógenas, ya sea culpa de clases, culpa de especie, ojo que es la tesis de mi Totalmente. libro, culpa de No, pero género, totalmente. que me da, Sí. que es la leo feminista, de sentir culpa de haber nacido hombre, Exacto. sentir culpa de ser un macho Blancos contra proveedor, quizás negros. culpa de razas. Hay Totalmente. culpa de todo tipo. Bueno, Blancos igual, arrodillándose por crímenes que no cometieron. Una cosa insólita. pero es una Hombres mezcla de pidiendo culpa y perdón por envidia. ser hombre. Sí, sí. Sí. Van de la En ese mano. sentido creo que es perfecto. Es perfecto lo que has planteado, pero eso digo, o sea, no culpa de nada, digamos. O sea, a mí no me da culpa ser hombre. Al contrario, yo trato de ser el mejor hombre que puedo para mi familia, para la gente que Pero me rodea. ahí está la diferencia. Eso es responsabilidad. ¿Ves? Por eso digo, responsabilidad versus culpa. O sea, la Y cultura postmoderna ha reemplazado la responsabilidad por culpa. después, has planteado bien el tema de los ricos. Bueno, se corrobora que cuando hubo la Revolución Francesa, que a mí me encanta y lo tomo en la tesis de Henry Belloc, los que estuvieron a la izquierda, los jacobinos, eran Sí, la burguesía. Y claro. pasan los años y los que están a la izquierda son la burguesía. Han Siempre. pasado los Lenin y siglos Marx, y perdón, sí, Lenin y Marx. todos, sin excepción, John Sí, Paul sí. Sartre, podemos ver el propio Foucault. Hay que estudiar los orígenes de cada uno. O sea, Ah, siempre fueron burgueses. Porque sí. el que está con tiempo suficiente, porque el capital se lo permite, Mm, para divagar en ideas utópicas, es un tema que es propio de las pequeñas burguesías. Igual que todas estas mujercitas que andan con el pañuelo verde, porque tiene papá productor de soja y les da culpa vivir desde arriba, necesitan totalmente. sentirse parte y buscar una causa que las emancipe y le dé un sentido de trascendencia. En ese Totalmente. punto coincido plenamente vos y retomo siempre el ejemplo de los jacobinos.
Y ya como también para ir cerrando, sí toco un tema que me encanta y que me fascina por completo. Porque podemos hablar mucho de la culpa, Ujú. de izquierda, de la burguesía, pero yo sería más de Boca y más no sería que ser prudente. Vos mencionaste un momento esto de la falta de responsabilidad. Miren, Sí. yo acá no les voy a citar absolutamente ningún material que algún día voy a tomar nota de este libro, porque ya para eso tienen estudiando con toda su biblioteca allá atrás. Buah, Yo sí, tengo un sí, hay póster que. de Mujer Ali. Yo, más pobre, tengo mi crucifijo, mi póster de Mujer Ali y nada más, digamos, y un par de peleas en la calle. No tengo más Opa. que eso en la vida. Pero sí voy a hablar de algo que sí conozco de cerca. Respecto a la sociedad infantil, ¿saben quién es infantil? Se lo digo con mucha experiencia en este sentido. Los niños. A mí me Sí, sí. encanta trabajar cerca de los niños, ayudarlos, he estado en fundaciones, estoy actualmente con él. El niño, infante, por definición, Sí, carece de ese sentido de responsabilidad, totalmente. porque delega la subsistencia en el pater. Esta delegación de responsabilidad en un ser superior proveedor de la subsistencia es Mm. lo que le permite explayarse en sus más profundos deseos. Así pues, si mi hija sabe que va a haber un par de adultos que la provean de alimentos, no se tiene que responsabilizar de abastecerse a sí misma y de administrar el tiempo de vida y los recursos escasos para tener el alimento necesario para la subsistencia de su vida. Bastará Mm. pues que simplemente llore, realice un acto de capricho, en el buen sentido de esta palabra, para lograr que aquella autoridad le dé lo que necesita. Nada diferente Mm. a lo que hace una persona de 9 meses de vida, a lo que hace un sinfín de personitas de 20 a 30 años, y por qué no un poco más adultas, Con que el le tratamiento. piden al Estado paternalista que los abastezca de los caprichos bajo la anuencia de esta idea que donde hay una necesidad hay un derecho, entiéndase, donde alguien necesita algo va a venir algún ente superior a El proveerlo maná del magistralmente. cielo. El maná del cielo. Y así aparecen estos líderes mesiánicos que van desde Mao Zedong, Stalin, Pol Pot, la propia Margaret Sanger, aunque no lo parezca, también fue una líder mesiánica, y lo vemos en un punto hablando de cuestiones eugenésicas, Sí, por supuesto. cientificistas y racionalistas, que decidió mantener el utilitarismo de Bentham a los fines de mantener cierta estabilidad económica, discriminando y apabullando a negros, latinos y discapacitados, como Peter Matándolos. Singer, Sí, que favorece el aborto de los niños discapacitados en pos de salvaguardar las especies animales. Acá hay que leer completo la biblioteca, digamos, y los discursos que subyacen en cada uno. Y así pues, esta idea de la sociedad infantil es propio de la posmodernidad, donde la persona está totalmente encapsulada en sí misma. Es un sí. ser humano que, al igual que el farolero del Principito, porque hay que leer el Principito de Mm. principio a fin y releerlo, al Ok. igual que el farolero del Principito, la persona se cree original en sí misma, la persona se cree única, la persona se cree que está corriendo la vorágine y la velocidad del mundo, sin darse cuenta que lo que ha hecho es repetir constantemente una consigna vez tras vez, la consigna de ser revolucionario, la consigna de yo me basto a sí mismo. Y tal cual el departamento Estanco, la película 1985, Brasil, tal como en esa película, la persona está atomizada en sí misma, siendo caprichosa sin darse cuenta que sus caprichos solo responden al pensamiento revolucionario de la posmodernidad, sin Mm. darse cuenta que sus pensamientos son la constante búsqueda de una revolución inalcanzable e irrealizable, en la Mm. cual solo se favorece un sistema que la ha subsumido a ser una mera unidad, un mero átomo, un átomo que está llorando en búsqueda de que alguien le provee lo que necesita, porque es incapaz de ser libre, porque el principal requisito para ser libre es tener responsabilidad, es bastarse a sí mismo, es no depender de nadie. Por eso me Totalmente. ventan a la familia, porque solamente dentro de una familia se encuentra la verdadera libertad. Una persona se muestra tal como es, sin caretas, en una familia, ni siquiera en una red social donde la gente se tiene que disfrazar para No, decir lo ahí que no. realmente cree o piensa. Totalmente. La verdadera libertad está en la familia, no depende ni de un político, y no depende de un poder burocrático internacional, ni de una empresa transnacional que les diga qué vivir, cómo pensar o cómo sentir. Cuidado que muchos de estos caprichos son más artificiales de lo que la gente cree. La diferencia entre el hombre mediocre de José Ingenieros y el hombre Mm. masa de la posmodernidad es que ambos forman parte de una masa uniforme y homogénea, con la diferencia que el hombre posmoderno, ¿Cuál? para Se peor, cree se cree único. original en sí mismo. Claro, Y ahí no es está. único. Es tal como en el final de la película Her, una persona que simplemente se desencanta cuando ve que son todos exactamente igual de nabo. Perdón por el cierre. No, no, brillante, 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 brillante. Eh,
Bauman, de hecho, en uno de sus libros, que lo tengo por acá, a ver, no sé si ya está cerrando el vivo igual, pero en este, todo es líquido para Bauman, viste, en todos los títulos. En este en puntual, que es la cultura en el mundo de la modernidad líquida, yo estaba indagando para un trabajo de la facultad justamente, mira, acá lo tengo todo subrayado, sobre el tema de la moda, ¿viste? ¿Qué es la moda? Y Bauman, bueno, dice algo muy interesante en este punto, pero yo creo que además de definir la moda, nos define esto que acabas de decir. Y él dice, la moda tiene dos tensiones, ¿no? Tiene la tensión de que yo cuando compro algo de moda, quiero diferenciarme, quiero sentirme único con esto que me compro, con esto que uso, ¿no? Imagínate una remera. Pero también la moda está en constante conflicto con, también tiene que ser algo que lo use todo el mundo, ¿no? Porque si no lo usa todo el mundo, no es moda. Entonces, nada, las masas están como en esa constante dialéctica de soy único, pero a la vez soy único en un colectivo, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso quería decir. O sea, complementar lo que estabas diciendo vos con un poquito de teoría, quizás. Me encanta el vivo. Muchísimas Gracias, gracias. Ya Horacio. estamos sobre el final, nos quedamos Sí, sin re. tiempo. La verdad que para mí, ya para cerrar, normalmente en los vivos suelo estar bastante más callado, pero son pocas veces, es real, normalmente suelo estar bastante más callado, sin embargo, son pocas veces que la vida te da una oportunidad tan hermosa como poder conversar, dialogar, debatir un poco con un gran amigo como estoy leyendo, para Te quiero, aprovecharlo, Horacio. ponerlo a prueba y poder conflictuar a propósito, poder poner en tela de juicio ciertas ideas para Ujú. que ambos podamos fortalecernos y particularmente para que yo pueda aprender, porque me interesa sacar lo Yo mejor de también. él y para mí ha sido un regalo del cielo poder tener una hora con vos y aprender. Cualquier cosa que hubieses Gracias. hecho en la vida era legítimo y elegiste estar acá educándonos, así que muchísimas gracias. No, no, elegí charlar con vos para también aprender yo y bueno, y pasarla bien con los que nos están escuchando. Soy un privilegiado porque podrías estar escuchando cualquiera y vos me elegiste a mí y bueno, gracias una vez más. Te mando un abrazo a vos, a tu familia y bendiciones. Ah, y Excelente, bueno, pará que gente. está Eric, pará que le mando un saludo a Eric, que yo Oh, le puse por privado a Eric, me subiste la vara, hijo de mil. O sea, después de un vivo tuyo tengo que salir yo, estaba ahí en el pizarrón, que anoto. Bueno, nada, les mandamos un saludo a toda la buena gente de Córdoba ahí que liderás. perfecto. Bueno, y respecto a gente, vean, ya después lo voy a cortar esto cuando lo sube a YouTube, pero vean, gente, el vivo que tuvimos con Eric Cámara, fue descomunal los conceptos. Bueno, ahí también tuvimos dialogando un poco, también tuvimos como un mini debate en torno al liberalismo, en torno a las identidades en la posmodernidad, y todos los días aprendo algo nuevo. Así que muchísimas gracias a todos, especialmente a Eric, especialmente a vos, y nos estamos viendo, gente. Nos quedamos en línea luego offline con esto lindo, conversando un poquito. Tengo esos lujos y esos privilegios que pocos tienen. Nos vemos, gente. Nos vemos.